Bueno, estamos en Salta y nos hemos venido ahí a pasear, pero por supuesto cuando uno está de paseo siempre encuentra amigos, gracias a Dios, y también temas de conversación, gracias a Dios. A veces tiene que ver con el pasado, otras veces con el presente y también, ¿por qué no, con el futuro? Acá vamos a hacer un mix, porque con el amigo Beto podemos hablar de muchas cosas que han pasado, Chu, sobre todo en una provincia como Salta, ¿no? claro, así es. Y Salta fue una de las provincias que grandes figuras salieron del boxeo. Y yo me acuerdo, hace un rato me estabas haciendo hacer memoria, y creo que la última vez que nos vimos fue cuando vos asumiste la comisión de boxeo de Salta. ¿Esto fue en qué año? Y ese fue en el año, no, pero eso fue la Asunción de La Arroyo. Asunción de Arroyo, Sí. tenés razón. Yo dejaba Dejabas la... sí. Y fue de la década de 10 más o menos, 12. ¿Cuántos años estuviste vos en la Y comisión? yo tuve 12 años en la Comisión Municipal de Box. Y además ya de por sí estar a cargo de una comisión de box como la de Salta, no es fácil. No, no es fácil. Pero además tuviste un gran maestro que fue Andrés Mosota. Claro, exactamente. Es mi maestro de toda la vida. ¿Fue realmente la idea de Andrés esto del famoso campeonato de los barrios? Sí, él fue el creador del campeonato, juntamente con don Roberto Romero, que en ese momento era el dueño del diario El Tribuno. Porque se hizo famoso en el país y porque además movilizó cualquier cantidad de aspirantes. Claro, porque eso fue el semillero del boxeo Claro. salteño. De ahí surgieron todas las figuras, Condoré, Vilte, Arroyo, todo lo que fueron grandes figuras del boxeo. A propósito, lo acabas de mencionar, el Puma Arroyo no deja de ser uno de los, en un boxeo que no tuvo campeones mundiales, uno de los grandes referentes del boxeo salteño, el Puma. Claro, claro, el Puma ha sido para mí el mejor boxeador de la historia del boxeo de Salta hasta ahora, porque era un boxeador convocante que tenía muchas cosas buenas y muchas cosas malas, porque en ese ambiente donde él surge es un ambiente difícil. Si la amistad, compromiso, después aparecen los nuevos amigos del campeón, que lo dejan solo cuando pierde, y cuando gana vamos a festejar. Es la idiosincrasia del boxeo acá. Y en ese terreno, desgraciadamente, el Puma Arroyo no ha sido justamente el mejor ejemplo, ¿no? No, no. Claro, un chico sin muy poca cultura, pero un gran boxeador, un gran talento, porque él no hizo carrera de amateur. Él directamente de amateur, un campeonato argentino, pasó al profesionalismo y con una habilidad, porque en esa época el Puma tenía 18 años Claro, y para ser boxeador profesional tenía que tener 20. claro. Entonces le borraron la fecha de nacimiento, hicieron hacer una pelea trucha en Bolivia y con esa pelea se debutó como profesional a los 18 años. Vos sabés que me haces acordar que algo parecido ocurrió con el Roña Castro cuando vino un equipo, creo, cubano a Buenos Aires, Sí. que creo que hasta el presidente de la Federación de Box se arregló ahí algún numerito para que pudiera pelear. Claro, claro. Bueno, esa era la cosa del gordo Miguel. Claro, Él lo veía al Puma que un potaje importante, un espectro que aparecía importante para él económicamente, porque ya de amateur convocaba. En los campeonatos argentinos que se convocaba, y una figura, tenía el ángel de boxeo, del Claro. boxeador. era un boxeador del pueblo. Claro. Exactamente, boxeador creo del que pueblo. pasa por ahí. Acá muchos lo odiaban, muchos lo amaban, Pero pagaban para ver. pero pagaban para verlo, algunos para verlo perder, otros se volcaban después, y había dicho furioso de Arroyo. Le digo, pero si hace 2 minutos lo estaba insultando. Dice, pero es un ídolo. La Los verdad es ídolos, que... los ídolos no se analizan. Y sí, ¿Se toman o no? claro. Bueno, pero a ver, mencionamos al pasar, creo, al Gordo Herrera, un histórico promotor, Claro. que se dio el lujo de traer a Pipino Cuevas,
a Wilfred Benítez, pero vos me decías que hasta Monzón vino después de ser campeón del mundo acá a Salta. Claro, porque era un pacto que tenía Monzón con André. Cuando viajaba a Italia, Monzón le dice: tío, ¿me podés hacer un favor? Sí, Carlito, lo que quiera. Dice: quiero que la atienda a la Pelusa, a su mujer actual. Dice: ella necesita algo, te va a venir a pedirlo a vos. Sí, dale lo que quiera. Entonces, pero yo quiero que vos me hagas otro favor, le dice Carlito. Quiero que la primera pelea como campeón del mundo la haga en Salta. ¿Por qué hacía eso Andrés? Porque la plaza del boxeo salteño estaba floja. No había incentivo. Entonces Monzota, como era un filósofo, no sé, le mandó al gordo la pelea de Carlos Monzón. Que Monzón no cobró bolsa, ni recuperaron los pasajes, porque el gordo se la tomó toda y llenó el estadio y recuperó la plaza enseguida. Claro, esas son las cosas que a veces no trascienden de todo, que no sé si ahora ocurre de esta manera, ese tipo de códigos de devolver favor por favor, ir a veces sin preguntar cuánto había de plata, es como un tiempo que ya queda en el olvido, lamentablemente. Así es. Y bueno, ahí tuvo una pequeña charla con Lecture en Monzota, porque Lecture no sabía nada de eso. Entonces dice: ¿cómo? Arreglate una pelea de Monzón. Y sí, tengo un compromiso con el doctor Demetrio, que vivía entonces. Entonces lo mandó a Monzón sin cobrar bolsa, nada. A propósito de Andrés Monzota, tal vez mucha gente no lo conozca, porque siempre fue un personaje de perfil mediano para abajo, nunca le buscó las luces, pero además un personaje muy importante, un factor muy importante como consejero de Lecture. Claro. Lo que pasa es que Monzota era un tipo que le gustaba mucho el amateurismo, porque él decía que la esencia del deporte, del boxeo, está en el amateurismo. Claro. Después lo demás es negocio, cuando se hacen profesionales los chicos. Pero a Monzota le gustaba buscar la semilla, y por eso logra hacer los campeonatos acá en Salta. Porque si a él no le hubiese gustado el amateurismo, nunca se hubiera hecho. A propósito de eso, ¿nunca se te ocurrió pensar que a lo mejor sería bueno? ¿Cuántos campeonatos hicieron? 14. 14. Y me decías por allí que más o menos movían casi 1000 boxeadores por campeonato. Claro, porque cuando comenzó el campeonato de boxeo Los Barrios en el año 65, Salta tenía 20 barrios nada más. Pero hoy, por ejemplo, o en el 2000, que fue el último campeonato, había 400. Entonces, cada barrio que sacaba 10 boxeadores. Ya, era una monstruosidad. Por eso yo le pedí a los técnicos que ellos se ocupen de 5 para el campeonato Como las ediciones se hacían cada 2 años, entonces los otros chicos ya venían preparándose para el próximo. Pero ¿no se te ocurrió o no sería muy descabellado pensar en reflotar ese proyecto? Me encantaría, pero en esa época el diario Tribuno ponía todo. Pero hoy en día es que es costoso. Es costoso, pero de todas maneras hay un factor que yo la otra vez comenté en ESPN, que tiene que ver con que ahora, hace ya tiempo la OMB ha aportado siempre para gimnasios en Argentina, incluyendo tuvo Francisco Valcárcel en Salta. Claro. Gilbertico Mendoza también, a través de Nocao a las drogas y demás, están ayudando al boxeo infantil y también algunos campeonatos de boxeadores argentinos, amateurs. Y también el consejo a través de Marcos Arienti. Y a lo mejor alguna entidad podría ayudar cediendo trofeos, cediendo algo de ropa, claro. Y creo que eso sería también no solamente una ayuda, sino un estímulo para los chicos. Sí, por supuesto. El último campeonato que hicimos, yo conseguí un trofeo muy bonito, que era la figura de Muhammad Ali en un busto, como lo tenía Corti. Entonces cada campeón se llevaba un busto de eso, y era
una cosa muy bien recibida por los chicos, y algunos veían los trofeos y ya se motivaban para pelear, querían ser campeón. Sí, hay muchos motivos, pero lo más costoso acá es la indumentaria, los guantes, guantines, bolsas, que se otorgaba a cada barrio que se inscribía, se le daba en consignación. Si se rompía, tenían que recambiarlo. Claro. Y bueno, o para evitar que alguno lo perdiera por ahí en el camino. claro. Suele ocurrir a veces Entonces, una distracción. eso motivaba. Y de ahí salían los chicos. Bueno, no nos queremos hacer dueños de ninguna idea, porque la idea está instaurada de hace años acá, sí, por supuesto. pero tal vez eso de reflotar, no solamente para Salta en este caso, esto podría ser en cualquier parte del país, Para todo el país. entendiendo también que la economía está complicada, que cada cual tiene que apoyar de alguna manera, a tal punto que se ha vuelto, en algunos, digo vuelto porque es una historia ya vieja esto, Sí. de que en muchos festivales de boxeo amateur, como no se logra recaudar lo suficiente para ayudar a los chicos, se les paga con entradas. Claro. Y hemos hecho en una época esa. No con el campeonato de boxeo de los barrios, porque eso Claro. mueve más. Pero en festivales así particulares, el promotor que hace paga a los boxeadores con entrada. Lo cual no deja de ser bueno, porque No viste es que- un pago, sino un viático. claro, pero además es interesante porque viste que están los amigos del campeón. Y bueno, ahora comprar Sí, entradas, ya que es el amigo, el almacenero del Claro. barrio. Sí, la familia. la familia. Claro. Y esto tiene mucho que ver con el boxeo de hoy, pero de siempre. Pero seguro. El humilde origen y muchas veces también la falta del apoyo que uno cree que debería Claro. tener. Pero Por ejemplo, yo cuando boxeé, en una época, porque yo vivía en el gimnasio, en el Salta Club, y ahí había dos grandes técnicos ya fallecidos, que fueron los que hicieron todos los campeones, porque los formaron ellos desde chicos. Entonces yo entrenaba con ellos. Y cuando por ahí había un festival en Cerrillo, en Merced, yo iba, porque mi madre no me dejaba boxear, tenía prohibido. Entonces yo iba y te daban un sándwich y una gaseosa. Y con eso era la paga. porque también convengamos, ya para ir cerrando esta charla, que queda siempre como sedimento de esta conversación, que el boxeo no deja de ser, más allá de las bolsas fastuosas, de Las Vegas y demás, un montón enorme de soñadores y soñadoras, ahora chicas también muchas, que Sí, sueñan claro. eso, con llegar a algo y que en Así el es. camino la carencia a veces es lo que también te fortifica. Claro, y además el boxeo, ese tipo de boxeo cumple una función social muy importante. Además, Una función social sanitaria a la vez. claro. Porque Revisión médica. Revisión médica, hay barrios que tienen problemas de agua, de parasitosis, otros de enfermedades venéreas, diferentes. Claro. Entonces, con la revisación médica, el doctor, el que era jefe del hospital, decía, Beto, estamos haciendo un relevamiento sanitario Sí, es cierto, sí. de la Gran 7 con esto. Y esa es la función social del boxeo. Ojalá también que las autoridades, no digo de Salta, en general estoy hablando, también entiendan que hay otra parte que tal vez no se ve tanto, Claro. pero que es muy importante. Por ejemplo, Mozota me contaba que él hacía el campeonato de la vendimia en Mendoza, el campeonato Los Andes en San Juan, el campeonato en Chaco, en todo el país. Y la federación lo mandaba a él porque él era hombre de la Claro. federación. Y como él era el hombre que sabía organizar, Que no es fácil. No es fácil. Entonces, él, toda la República, y él llegó en un momento a hacer un cronograma de la República Argentina dividida al boxeo en zonas. ¿Por qué? Porque un boxeador para trasladarse de Salta a Buenos Aires es muy costoso y viceversa. Entonces él hacía por zona los torneos y después juntaban todos, centralizaban el Luna Park. Bueno, hablando de juntarse todos, ojalá, ya que estamos en esta charla y para cerrarla, ya que somos de otra época, soñar con que un día la gente del boxeo se junte Lo más importante. Claro, que se junte, no para hablar solamente de las bolsas y los contratos, No, claro. sino para hablar del boxeador y del boxeo. El boxeo genera mucho dinero. Siempre generó Siempre. dinero.
Algunos, yo por ejemplo escuchaba a Tito Lecture cuando yo un día dijo en la mesa comiendo, dice, el boxeo para mí es un hobby, porque el boxeo es deficitario, el profesionalismo hablando, ¿no? Entonces yo le decía, Tito, pero no puede ser, si está lleno de una parte. Si anda a la tesorería y pedí la carpeta de 2 o 3 festivales que vos creás que yo, Claro, y había deficitario, no podía creer. es así. Así es. Pero viste que a veces los argentinos arreglamos todos tranquilamente sentados en la mesa sin ensuciarnos la mano para trabajar. Así es. Yo quiero trabajar. Me parece muy bien. Nos encontramos en cualquier momento. Ha sido un Bueno, gusto te agradezco gigante. que haya venido a Salta y espero que no sea la última. Esperemos que no. Que venga la inauguración del campeonato Juan Carlos Letur. Ahí está. Esa idea la apoyo también, Sí. totalmente. Nos seguimos viendo en cualquier momento. Chao. En este caso, desde Salta, la linda.